y le preguntamos, ¿usted es pobre? No se sienten pobres. Lo que no tienen es las oportunidades de sacar su riqueza para adelante. ¿Quién es un empresario? Es una persona que toma riesgos, porque ha tenido muy poco apoyo estatal o comunitario, inclusive de sus grandes líderes. Este productor ha sobrevivido hasta donde está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paulina Romo Carolina Brito. y esta es la segunda temporada, es nuestro primer podcast de nuestra segunda temporada, Entregando Impacto. Un espacio creado para mostrar las cosas positivas, maravillosas que estamos haciendo desde aquí, desde el Ecuador. Ya estamos cansadas de malas noticias. No. Aquí venimos a hablar de propósito, de personas y empresas que están cambiando el mundo, ¿verdad, Pauli? Sí, y además que hoy tenemos un concepto súper especial, porque creo que los ecuatorianos somos un país mega diverso y súper rico en términos de agro, pero también tenemos una deuda con ese agro, ¿verdad, Carito? Y aquí tenemos un invitado de lujo, porque este tema hoy se va a llamar Agro con propósito. Y nuestro invitado de lujo es Juan Pablo Grijalva, CEO del Ordeño, a quien damos la cordial bienvenida y que con la Carito, tanto Impacto como Grupo Entregas, coincidimos en algo súper potente y es que las tres somos del PSAB. Bienvenido, querido Juan Pablo. Un honor tenerte con nosotros y espero que esta conversación no solamente nos permita conocer un poco más de ese agro profundo que tiene el Ecuador a través tuyo, sino también que podamos inspirar e incentivar a volver a la tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, me quedo un poco con la boca abierta después de ver las introducciones que ustedes han hecho. Yo creo que el impacto que ustedes están generando es gigante, gigante, y eso es lo más importante. Así que estoy muy honrado de estar aquí. Les agradezco mucho por habernos tomado en cuenta al Ordeño, a mi persona, y todo lo que podamos hacer, hagamos en esta hora. No, además que nosotros curamos mucho a los invitados porque queremos, si es que queremos dar un mensaje positivo, tiene que ser también un mensaje con autoridad, con alguien que venga a contarnos un impacto positivo y a la vez también que nos deje un mensaje de ese volver a valorarnos, que creo que es lo más importante. ¿Y cuál es el objetivo de este episodio? Es demostrar que estos modelos asociativos, inclusivos en la agroindustria, son modelos que realmente lo que hacen es estimular la economía del país y el que pueden transformar de una manera positiva algo que nosotros siempre vivimos tocando atrás, ¿no? Estamos siempre hablando de que estamos atrás en tecnología, de que estamos atrás en cómo se mueve el mundo. Y en el agro hay una particularidad, porque yo digo, somos tan ricos y a la vez somos tan pobres en adelantarnos a ese proceso industrial. Así que para nosotros es súper importante como retomar estos conceptos importantes del agro contigo, saber en dónde estamos fallando, qué oportunidades tenemos de volver al campo y recobrar fuerte, porque yo sí creo que el campo y la materia prima y los granos y la fortaleza que nosotros tenemos en el agro se va a convertir en el oro del futuro. Entonces, con esa introducción, te damos la cordial bienvenida nuevamente, querido Juan Pablo. Y, Carito, ¿cuál es la primera pregunta para Juan Pablo? Sí, creo que para mí es muy importante entender el giro de negocio. Creo que como empresa B tenemos que, digamos, comunicar que el tener rentabilidad es maravilloso y tener un propósito positivo es maravilloso. Y estoy convencida de que no podemos ser mejor profesional que persona. Entonces creo que de mi lado, si quiero preguntarte temas de liderazgo, porque liderar es complejo.
pero liderar con propósito y coherencia, yo siento que es mucho más complejo. Entonces, ¿quién es Juan Pablo? Mira, eh, el liderar sin propósito no existe. No hay liderazgo sin propósito. Hay propósitos buenos y propósitos malos. El liderazgo puede tomar cualquiera de los dos. Ya en el caso de la mayoría de gente, trata de tomar el liderazgo positivo, el liderazgo que lleve a algo. Y esto tiene que ser comprendido como tiempo, ¿sí? El tiempo es lo único que tenemos todos que no vuelve. Es lo único que se gasta todo el tiempo. Entonces hay que pensar en ese tiempo que yo tengo, cuánto impacto puedo generar. ¿Ya? ¿Cuánto impacto genero? ¿En dónde? ¿En qué? ¿Ya? Si nosotros vamos al concepto de sistema B, lo primero que debemos hacer es pensar en la gente. Es la primera cosa. Si ustedes se ponen a ver, todo lo que nosotros hacemos es para las personas. ¿Por qué está diseñado así este teléfono celular? Es para satisfacer a las personas, ¿ya? Y nos dedicamos tanto a pensar en satisfacer a las personas que nos olvidamos de las personas muchas veces. Y nos quedamos en el cómo agradarle, pero no sabemos cómo llegar a la persona. Y eso es lo que el liderazgo tiene que encontrar, tiene que poder llegar a la gente. Un liderazgo que no sea enfocado en la gente primero es un liderazgo que va a tener un propósito muy puntual. Cuando piensas en la gente, piensas en un todo, porque de ahí se desprende todo. Luego de eso vas al planeta. Para que la gente esté bien, tienes que tener un planeta con equilibrio, un planeta que tenga en todos los aspectos un equilibrio. Se habla mucho de sostenibilidad, pero ¿qué es en sí la sostenibilidad? Es el equilibrio. Y ahí la sostenibilidad no es que yo llego a ser sostenible, no, es un equilibrio permanente, es un equilibrio del día a día. Y el liderazgo está en eso, en poder mantener ese equilibrio, ¿no? No sé si respondo la pregunta, pero Describes perfectamente quién eres tú. Y ahorita estabas hablando y me recordaba la primera vez que te escuché, fuiste anfitrión en un desayuno de Sistema B en tu casa, con tu familia, em, y se respiraba mucho eso, ese equilibrio, ese, mm, ese balance. Y recuerdo en una charla en la San Francisco que mencionaste algo que para mí fue muy poderoso, es que nosotros en la ciudad a veces no valoramos el trabajo del campo. Y eso solo puede reconocerlo un buen líder. Entonces creo que para mí fue como, wow, debería ser al revés, porque ellos son los que nos alimentan a nosotras, a nosotros, son los que, o sea, ellos se paran y no tenemos nada en la ciudad. Ujú. Entonces creo que eso forma parte de ese liderazgo. Y no sé si nos puedes ayudar a profundizar un poco más ese concepto, que la verdad es que me pareció tan movilizador y tan como, wow, o sea, sí es importante. claro que sí. Miren, 67% de lo que consumimos los ecuatorianos en la mesa viene de pequeños productores, normalmente que vienen de comunidades indígenas o comunidades montubias, etcétera, pero es de una producción comunitaria, em, que están muy abandonados, ¿no? Ellos son parte de esto que se dice la pobreza en el campo. Ahora, analicemos esto de la pobreza en el campo. Eh, Hablemos de una persona en una zona de Chimborazo que está alejada, es parte de una comunidad. ¿Es pobre o no es pobre esta persona? Veamos, tiene tierra, tiene 1, 2 hectáreas, eso es un patrimonio importante ahora. Tiene posibilidades de trabajar, tiene su familia, tiene todo. ¿Por qué está pobre? ¿Sí? Entonces, eso debemos analizar, ¿no? Que nosotros estamos
catalogando a la pobreza en una forma que no es la correcta. Nosotros no debemos ver a la pobreza solamente como gano más dinero o no. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablar con la gente y le preguntamos, ¿usted es pobre? Ellos no se sienten pobres, no se sienten pobres. Ellos son ricos. Lo que no tienen es las oportunidades de sacar su riqueza para adelante, para afuera. Entonces les pongo ahí un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué es un empresario? ¿Quién es un empresario? Es una persona que toma riesgos. Es una persona que no importa qué, tiene una idea y trata de con esa idea salir adelante y normalmente es para solucionar problemas de la sociedad, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver un campesino, cuán empresario es, ¿sí? Sin apoyo de ningún lado, porque ha tenido muy poco apoyo estatal o comunitario, inclusive de sus grandes líderes, este productor ha sobrevivido hasta donde está. Este productor tiene toda la incertidumbre en su vida. Ya es una persona acostumbrada a vivir en incertidumbre. ¿Por qué? Porque siembra una semilla y no sabe si va a llover o no. No sabe si va a poder pagar su crédito o no. ¿Sí? No sabe si va a poder vender el producto o no, que es el mayor problema. Sí, y yo ahí, querido Juan Pablo, quiero atar esto con soluciones, porque creo que tú has topado algo del problema esencialmente, pero creo que el ordeño viene trabajando y ahí quiero que nos comentes un poco más del trabajo que viene haciendo en este espacio que es Cosechando Propósito y cómo la vinculación de esos 6,000 pequeños productores locales rompiendo esa intermediación, que esa es la base de toda esa pirámide de por qué el productor se siente pobre o por qué no tiene esas oportunidades y por qué la ciudad sigue manteniendo esos ratios yo diría, de un costo promedio muchísimo más alto. Creo que tiene que ver con esa intermediación que es como la llaga, ¿no? Ese dolor que se tiene desde la siembra hasta el producto final que ya lo comemos todos. Entonces, yo quiero ahí destacar como el trabajo que has venido haciendo, pero que nos cuentes un poco, que le cuentes un poco a la comunidad, ¿cómo es ese trabajo y ese esfuerzo mancomunado que haces con esos 6,000 pequeños productores, eliminando la intermediación y haciendo algo que para nosotros como en Grupo Entregas es casi como el ADN, pero transformando esa logística humana, ¿no? Dentro de esa cadena de valor y haciendo que de alguna manera se haga este comercio justo, comenzando desde la base de la pirámide. Sí. Lo primero que debemos nosotros trabajar y lo que hemos venido trabajando desde hace años no es tanto en la parte agrícola. Ese es ya un trabajo permanente, digamos, o agropecuaria. Lo primero es en la persona. Ya nosotros iniciamos siempre viendo la persona, viendo en una comunidad, por ejemplo, conocemos a la comunidad, esta comunidad, vemos el potencial que tiene y ahora ya podemos llevarles a otras comunidades a que vean el futuro. Cuando iniciamos esto, llevamos a un grupo de 17 líderes comunitarios a Nueva Zelanda a que vean el futuro, porque lo más importante es ver, ¿sí? Y acuérdense que en el área rural no es el mismo idioma que el área urbana y no es el mismo simbolismo. Y más aún si vamos a idiomas mismos como el quechua o el quichua, son idiomas muy distintos a los nuestros. Entonces hay que entender esa lógica en el caso de la serranía, pero esto va a aplicarse a cualquier parte. Entonces primero hay que entender eso y hacerle sentir a la persona que tiene este espíritu emprendedor, que es un empresario. Un empresario yendo desde el lado, yo emprendo, yo arriesgo y yo hago las cosas así.
y produzco. Entonces, el rato que hay eso, comenzamos a verle a la gente que se empodera, ¿ya? Entonces, lo primero es empoderamiento. Hay muchas ideas de centros de acopio, etcétera, que han habido y ahora se encuentran cerrados. ¿Por qué? No nuestros, sino de otros, otra gente. ¿Por qué? Porque no hay esta parte humana que es la principal. Y eso va de acuerdo con el sistema B, people, la gente lo primero, ¿no? Primero llegar al alma, llegar al corazón y de ahí todo lo demás puede venir. Una vez hecho eso, lo que se trata y lo que hemos tratado es de que el valor agregado que puede generar un producto, la mayor cantidad quede en la comunidad. Ya hemos hecho estudios, y esto es a modo de ejemplo, una cebolla. Ahora ustedes pueden comprar la cebolla de Cangagua en Supermaxi o en Aquí, y son cebollas hechas por nuestras comunidades, empacadas por nuestras comunidades. Cuando hicimos un estudio con la Corporación Andina de Fomento, habían 7 intermediarios, 7, que no generaban valor, ¿ya? Y sin embargo, Y la no le daban cebolla, mayor calidad tampoco. exacto. Comenzamos a trabajar con ellos y ahora todo el valor agregado queda en la comunidad. Ahí se empaca, de ahí se despacha a Supermaxi, a donde sea, a KFC, a grupos importantes, estamos proveyendo la cebolla, que viene directamente de los productores. Entonces, eso genera un impacto doble, ¿no? El impacto económico, que lógicamente es importante, pero más allá de eso, el impacto en la autoestima de las personas. La gente se siente valorada. Y eso creo que es lo más importante y el secreto, digamos así, para todas las cosas que se hacen en el campo, ¿no? Y hay muchísimas cosas que hacer. Yo pongo un ejemplo siempre cuando la gente dice, eh, queremos salir de la pobreza, hay que salir de la pobreza. Ok, hago una pregunta que esto nace de un foro que tenemos, no puedo revelar este foro, pero nace una pregunta. Dice, y más bien yo les hago la pregunta, ¿ya? ¿Ustedes hubieran podido desarrollar lo que ustedes han desarrollado si hubieran tenido créditos de un año plazo y con sobre el 20% de interés, que es lo que aplica para el microcrédito? ¿Ustedes creen que podrían haber llegado a tener las empresas que tienen? ¿Sí? Muy difícil. ¿Cómo esperamos nosotros que salga la gente de la pobreza si esa es la condición que tiene? ¿Sí? Ellos no tienen otra opción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de traerles esas opciones a la mesa a costos que puedan ser lógicos, que puedan ser adecuados, ¿ya? Y ese pequeño productor, ese momento comienza a desarrollarse mejor, ¿ya? Ojo que nunca un productor en la sierra, bueno, no nunca, la mayoría de veces el productor en la sierra no queda mal con los créditos, porque crédito es un patrimonio que tiene. Pero ¿qué hace? Por ejemplo, le daban crédito y para pagar el crédito vendía una vaca para pagar el crédito, porque era un crédito mal enfocado, muy alto y muy caro. Entonces no quiere quedar mal, vende la vaca, pero vende su patrimonio. Entonces ustedes ven el círculo pernicioso, perverso que se arma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es, comenzando desde el individuo, salir de ese círculo, ¿no? Y ahí se pueden poner una cantidad de ejemplos que funcionan a las mil maravillas y que están funcionando a las mil maravillas, ¿no? Ya tenemos nosotros profesionales que dicen, yo soy profesional gracias a la leche, o gracias a que el ordeño, mis papitos le compraban al ordeño hace 20 años la leche, le vendían, digamos, y así. Entonces ya comenzamos a ver nosotros cosas distintas. Hay dirigentes de pueblos y organizaciones indígenas que han venido en este proceso. Entonces, ahora que están ellos así, nosotros no podemos dejar el tema en el aire porque ya hemos puesto una inquietud en mucha gente campesina. Y ahí es lo que vienen personas tan bondadosas como ustedes que pueden tener proyectos o atender proyectos que puede presentar la gente y que pueden desarrollarse. Entonces, darles una
darles a las personas una nueva esperanza, digamos así. Y yo creo que la gente es ávida de eso. Así que es esa más o menos la forma y el principio, ¿no? En el que caminamos. Y creo que dijiste algo que me encantó. Dicen que la inclusión no es que te inviten a la fiesta, sino que te saquen a bailar. Entonces ustedes están sacando a bailar a todas esas personas. Claro, claro. No, y mira, es gente tan buena, es gente con tanto conocimiento de diferentes cosas, que es fenomenal trabajar con ellos. Es una retribución al alma gigante, ¿no? Porque tú ves realmente cómo la gente se desarrolla, ¿no? Ahora, hay muchos problemas que debemos enfrentar. Uno de esos es la desnutrición crónica infantil, que es un tema que todo el mundo conoce, todo el mundo habla, pero no está dentro de nuestro ADN absoluto, ¿sí? Y ese es un problema muy serio, es el problema que más nos va a afectar en el futuro. Y yo les voy a poner un pequeño eh, ejercicio, ¿ok? ¿Qué pasaría si ustedes dos, este momento, heredan, tienen una herencia, no pueden deshacerse de la herencia, está ahí? Heredan 270 kilómetros cuadrados, que tiene tierras que van desde el Pacífico hasta la Amazonía, todo lo que ustedes quieran, una riqueza impresionante. Ya heredan con esta tierra 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? Esos 18 millones de ecuatorianos tienen algunos pequeños problemas, pequeños y grandes, ¿no? Uno de esos es desnutrición crónica. Otro de esos es la educación, que hay acceso limitado en ciertas partes. Pero además de esos problemas que se pueden ver ahí, ustedes heredan una facturación también de 130 mil millones de dólares. Ya ustedes son empresarios. ¿Cómo solucionan los problemas? ¿Cómo hacen que el Ecuador pueda crecer o que esta herencia que ustedes tienen pueda crecer el 10% anual para que dé chance a toda la gente para que pueda progresar? Yo creo que lo primero que haría es llamarte a ti para que fueras mi socio Ah, y a invitar al ordeño a que nos ayude a si, intervenir. si ustedes se ponen a ver en esa forma, ¿ya? Entonces van a dar cuenta de que los problemas que, miren, este libro es de 1992 y lo he traído acá porque me ha impresionado. Corroboré unas cifras que dio la señora vicepresidenta el otro día de que la edad de 38 a 40 años había en esa época 40% de desnutrición crónica infantil. ¿Qué quiere decir eso? Es tremendo. Y eso está corroborado en esto, que es un libro de hace tiempos. Ya en esa época efectivamente había esa desnutrición. Ahora ha bajado mucho, ¿ya? Pero todavía tenemos 20% y hay comunidades que tienen el 60%. Si nosotros no atacamos eso de fondo, simplemente ese ejercicio que les he dicho que espero que puedan hacerlo, y hay que hacerlo, o sea, pongámonos a pensar, no pensemos ni como país ni como empresa, pensemos como desarrollo, o sea, ¿qué queremos nosotros? Todos decimos, nuestros hijos tienen que estar mejor. Miren, si no mejoramos la desnutrición crónica infantil, nuestros hijos van a estar peor, porque va a ser una convivencia tremendamente injusta, no injusta, tremendamente desigual. Entonces lo que debemos tratar de hacer es igualar en alguna forma, y la mejor forma es el cerebro. Cuidar el cerebro al principio y luego los métodos de educación también irlos cambiando para que tengan un propósito los métodos de educación. En este momento el propósito es que los niños vayan a clase, hay un buen trabajo, hay mucho esfuerzo, pero se ven los exámenes, no son equivalentes a los exámenes de todos los estudiantes. Entonces, esto les pongo como un ejemplo y una forma de pensar también. O sea, veamos el asunto, no lo veamos por afuera, ¿ya? Y veamos, si somos empresarios, veámoslo como un tema, por último, empresarial.
¿Ya? Imagínense una herencia de 130.000 millones de dólares, ¿ya? Y que tenemos que subir el 10%, pero tenemos estos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Sí? Entonces, es una forma nada más de expresar esto que les comento de lo que creo que debemos comenzar, en la forma como al menos nosotros pensamos y quisiéramos que se pueda pensar así en alguna forma, ¿no? Y creo que con la pregunta que tú hacías, am, a mí me vienen como dos grandes conceptos y tienen que encajar de alguna manera con lo que uno también puede hacer, ¿no? Yo creo que hay que partir de que dentro de este gran problema de la desnutrición crónica infantil hay muchísimo desperdicio. Es decir, eh, tenemos que replantearnos cosas más básicas como si solamente en Quito se desperdician 400 toneladas diarias de alimento, esto significa que proporcionalmente en Ecuador estamos desperdiciando más del 50% de los alimentos diarios. Entonces, yo ahí un poco tratando de llevar la conversación a lo que está haciendo el ordeño, yo creo que para el Ecuador también es lo que podamos generar en términos de inversión, lo que pueda ser hoy exportable en el mundo, y lo que pueda ser productos de calidad que no solamente estén hechos acá y que estén hechos en el mundo. Y ahí quiero irme un poco más al lado de sostenibilidad y mirando este mundo tan globalizado y tan fuerte, con estándares fuertemente de sostenibilidad en empaques, en temas de innovación. Sí me gustaría que compartas mucho este tema de qué es lo que ha hecho el ordeño para renovarse, para influir sobre esa sociedad, porque finalmente uno tiene varias maneras de dejar ese legado y varias maneras de, de incrementar ese 10% de las ventas. Y la una es, creo yo, hablando sobre el recortar ese desperdicio, ¿no es cierto? Y esa injusticia de la distribución de alimentos. Y el otro es cómo puedo generar mayor valor, ¿no es cierto?, a esta gran marca país que no solamente produzca productos de calidad acá, sino además que sean exportables. Entonces ahí quiero que nos cuentes un poquito en ese motor de sostenibilidad, pero de verdad de innovación que viene haciendo el ordeño y que consideramos que puede ser como esa ventana de oportunidad a ver, sobre todo para los emprendedores, de que puede ser capaz de innovar, porque es un mercado que ha golpeado muchísimo, el mercado de los lácteos creo que viene en una constante inclinación más bien hacia abajo, ¿no? Y cómo de ese mercado el ordeño ha sido bastante innovador. Creo que eso es súper bueno, porque aquí lo que queremos también es dejar esos mensajes potentes de una empresa que está construyendo un futuro y que también se está renovando sobre esa gran herencia que nos hablabas, y que cómo puede darle la vuelta en ese sentido, ¿no? Miren, puedo poner un ejemplo, tal vez para esto. Todos ustedes conocen al cuy, ¿sí? Es un animal espectacularmente bueno. ¿Cómo ustedes pueden unir al cuy con la desnutrición crónica infantil? ¿Sí? Les voy a comentar cómo estamos haciendo nosotros, ¿ya? Resulta que encontramos en varias de las comunidades que han mejorado sustancialmente en términos económicos, pero que sus cifras no han mejorado de desnutrición crónica. ¿Cómo puede ser? ¿Es un tema económico entonces la desnutrición crónica? No, no es solo económico, ¿ya? ¿Qué otro limitante puede haber? ¿Qué encontramos? Una madrecita nos dice, mire, yo le voy a poner mi ejemplo. Yo, cuando tenía mis hijos chiquitos, tenía que ir a trabajar en la plantación X y tenía que salir de mi casa a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Y estaba a las 7 en el trabajo y salía a las 4 de la tarde y estaba a 6:30, 7 en la casa.
no tenía con quién dejar a mis hijos. Entonces le dejaba a mi hijo de 4 o 5 años cuidándole al bebé de 6 meses. Y como no había nada que hacer, les dejaba encerrados en la casa. Entonces, ¿a qué hora quiere que les atendamos? Si ahora tenemos que trabajar marido y mujer para poder sobrevivir. ¿Qué les parece ese drama? ¿Ya? Cuando yo escuché eso, digo, no puede ser. ¿Ya? Y esto se puede arreglar fácilmente, ¿ya? Porque hay CDIs del Ministerio del Gobierno que son buenos, son muy buenos, pero abren a horas que no son las correctas para que la gente pueda, son detalles. Pero en todo caso, salvando todo eso que es difícil cambiar, decidimos hacer algo que es el home office rural, que es el darles a las mamitas, ya hacer que críen cuyes, pero técnicamente cuyes para exportación, que hay un buen mercado, y para el mercado local, que también hay un déficit muy grande. Y estamos en ese proyecto, en ese plan. Entonces, fíjense que es algo muy elemental, todos los elementos están ahí, solamente cómo le unimos. Y aquí ese office rural, home office rural, va a cambiar mucho de la desnutrición crónica, porque a más de que van a tener bastantes cuyes y van a poder comer ya no solo en fiestas como es ahora, y las mamitas trabajan desde casa y pueden cuidar mucho más a sus hijos, por lo menos en las épocas críticas. Ya, entonces, ese tipo de cosas son las que ya son prácticas, digamos, que son las que hace el ordeño. Y claro, el ordeño es una empresa láctea, pero es una empresa láctea que su objetivo no es leche. La leche es una herramienta como para tener conexión con la gente y es una herramienta que le hemos trabajado bajo un modelo que ya tiene más de 20 años de trabajo y es un modelo simple, es un modelo de confianza y de libertad. Ningún proveedor del ordeño tiene la obligación de entregarnos siempre a nosotros el producto, por ejemplo. Él tiene libertad de entregar a quien pueda estar mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando un ánimo emprendedor. Y si nosotros al ánimo emprendedor le decimos no, pero usted no puede hacer esto, acabamos con el principio y el concepto. Ya entonces, ¿qué nos obliga a nosotros a hacer eso? Hay un centro de acopio que se va, pues nosotros ojalá se vaya y pueda estar mucho mejor, pero tenemos una cantidad que van entrando también. Ya entonces, en cierta forma que se vaya uno, ya pueda vivir solo, nos da chance de poner nuevos centros de acopio. Entonces es un circuito. Yo creo que también eso es parte de la innovación y podríamos estar toda la tarde hablando contigo, pero también decir que muchas veces cuando escuchamos de emprendedores o cuando escuchamos de empresas a lo largo de los años, podemos llegar a estigmatizar en el giro de negocio que están. Y yo creo que tú estás no solamente en la leche, creo que estás en el agro como tal, porque no estás pensando en el bienestar tan solo de las vacas o cuánto te puede rendir eso. Y creo que eso es importantísimo, porque creo que la base del agro es, al ser un país tan biodiverso, tenemos varias aristas en donde podemos crecer. Y sin duda el cuy, para muchos los que no saben, ha crecido en 3 dígitos. La exportación de cuy en el país es uno de los productos más demandados por la comunidad emocional o sentimental. Todos los que hemos vivido fuera en algún momento, este sentimiento de nostalgia es un negocio hoy para todo el mercado de comercio exterior. El mercado de la nostalgia es el que habla de los argentinos para tomar mate, de los ecuatorianos para comer cuy en cualquier parte del mundo, y se abre una oportunidad. Y creo que eso es también un tema de innovación y el tema de replantearse, porque el momento que le estás ayudando a tu comunidad, sin duda también estás siendo más próspero como empresa también, porque estoy segura que estás generando una línea de negocios de ahí. Y creo que ya como para ir cerrando,
Y tomando como la primera pregunta de la Carito de este concepto de liderazgo, ¿no? Que te había preguntado a ti tan fuerte como, ¿quién es Juan Pablo? Y yo creo que los que te conocemos un poco más, em, sentimos que también eres un líder en donde te gusta mucho construir la cocreación, ese líder consciente que busca estas acciones comunes, comunitarias, del que podamos juntarnos, del que poder hacer estos tanques de pensamiento en donde todos construyamos un mejor Ecuador. Y ahí, para cerrar un poco esta idea de quién es Juan Pablo, también que nos puedas compartir eh, cuáles son esas ideas de cocreación, estos nuevos espacios que tú buscas tocar y que también que se sume la comunidad para esas nuevas iniciativas de un Ecuador mejor. Yo ahí te escucho porque siempre los grandes líderes que están en varios frentes pueden contribuir a esta, porque hay mucha gente que escucha eso y dice, ¿cómo de alguna manera como empresa me puedo sumar o cómo puedo hacer este esquema de, de responsabilidad social que puede ser tildado mal ya en generar prosperidad al país? Ah, mira, el tema de la responsabilidad social, em, yo creo que eso poco a poco va a ir pasando de moda. Ya, responsabilidad social es una partecita, es un apéndice de algo. Lo que hay que hacer es que esa sea ya una responsabilidad que esté adentro del alma de la empresa. ¿Sí? Ya no es social. Ya, tú decías inicialmente una deuda del país, una ley, deuda al agro. ¿Ya? Yo digo, es una deuda al país completo, no solo al agro. Y parte del problema que tenemos es que dividimos las cosas demasiado y no deben ser tan divididas porque todas son conectadas, absolutamente. Estos son vasos comunicantes en todo lado, ¿sí? Si nosotros podemos producir algo y hacer que la gente produzca eso adecuadamente, y responsablemente, ahí sí, ¿qué quiere decir responsablemente? Cuidando el medio ambiente 100%, ya, cuidando el desperdicio. Yo creo que hay una mala definición muchas veces en lo que se dice la responsabilidad social o la sostenibilidad. Lo que nosotros necesitamos hacer es todo eficientemente. Por ejemplo, yo tenía acá un tema que tú topaste, de 10 lechugas, 4 llegan al mercado, de 10. O sea, se pierde el 60%, que se pierde. ¿Por qué? Esos son solo procesos que hay que seguir para que no se pierda. Y lo que se pierde hay que hacer una economía circular, etcétera. Nosotros con la leche que no podemos vender por cualquier razón o por alguna contaminación, lo que hacemos es fertilizantes. ¿Ya? Y eso nos ayuda a qué? A traer menos fertilizantes de afuera, menos dólares de afuera y más orgánico todo. Entonces hay que pensar, yo creo que en eficiencia absoluta, en cualquier proceso, en cualquier cosa que hagamos. Y ahí mucha gente piensa que cuando uno habla de sostenibilidad y estas cosas, no está hablando de una economía totalmente Limpia, eficiente. equilibrada, claro. ¿Ya? Se ve como que no, ahí están. No, no, no. La sostenibilidad es buscar siempre cómo mejorar las cadenas, cómo mejorar las cosas. Muchos de los emprendedores, y eso hay que pensar, y tal vez ese es un mensaje, ¿no? Un emprendimiento siempre debe pensar en cuál es el impacto que esto tiene en las personas, no cuál es el impacto que tiene en mí. El impacto que tiene en mí será una consecuencia, pero es las personas. Y les pongo unos ejemplos de 2 países. Y yo he hecho la pregunta a los 2 países, uno en el cual viví y pude conocerlo, y es, ¿cómo hace usted para ser tan próspero, que es Nueva Zelanda? Y ellos tienen una cosa,
nunca piensan primero en sí mismos, primero en la persona. Siempre piensan en la comunidad primero. ¿Ya? Cualquier decisión es pensada, comunidad, no afecto a nadie, no daño a nadie, ¿ya? Y luego de eso viene el emprendimiento. ¿O qué soluciono con esto? El emprendimiento debe ser para solucionar problemas, no para sacar cosas que todo el mundo saca o para solo buscar una forma de trabajo, porque ese emprendimiento ahí no va a crecer. Pero si es un emprendimiento que va a tener un impacto en la gente y que va a solucionar algo específico, eso es un emprendimiento que tiene futuro. ¿Ya? Y el otro país es Corea. Fíjense el crecimiento de Corea. Yo le pregunté el otro día al embajador, le digo, bueno, ¿y cuál es su secreto? Al embajador y a un especialista que vino de Corea acá. Les pregunté, ¿y cuál es el secreto? Y me dijeron exactamente esto. Nosotros pensamos primero en comunidad y después en la persona o la empresa. Yo creo que ese es el secreto de todo. Ya, si nosotros logramos interiorizar eso, van a ver que el impacto va a ser un impacto grande siempre. Y el grande no quiere decir que sea a miles de personas necesariamente. Acuérdense que una persona cambiada, una persona que uno puede impactar en la vida, ya es bastantísimo. O sea, si cada persona hiciera eso, podríamos impactar tremendamente, o pensaría así. Pero eso es, ¿no? Ese es el tema como nosotros vemos desde el ordeño, ¿no? Gracias a Dios en el ordeño tenemos gente de primera y yo tengo un hijo también que, miren, eso es una bendición de Dios. Que mi hijo quiera estar trabajando conmigo y con una mística mayor a la que yo he tenido, ¿sí? Entonces eso es una bendición de Dios y yo creo que ahí está el legado. Está ahí, el legado no son fierros, no es nada de eso. El legado es qué puede generar una persona en su vida, qué deja y qué ¿Cuál es genera. la firma? Sí, Y para mí es maravilloso lo que acabas de decir, porque antes de empezar el espacio, yo quería, creo que para mí hay dos preguntas importantes. Uno, el cómo empoderar no solo a comunidades, sino a tu familia y a tu hijo. Porque claro, yo ponía el ejemplo, yo decía, wow, o sea, yo solo de empoderar a mi equipo es complejo, pero familiarmente me imagino que debe ser más desafiante, muy rico, pero también muy orgullo, porque de verdad que Juan Pablo, que es, digamos, como mi persona contacto, para mí es encantador, es una persona muy enfocada, ama el negocio, ama a su familia, y la verdad que no es sencillo. Y creo que en el Ecuador tenemos muchísimas empresas familiares. Entonces, ¿qué crees tú que fue o ha sido estas acciones que han hecho que familiarmente también la empresa, ya no solo una empresa, es una familia mucho más grande? Claro. Mira, es muy importante lo que tú mencionas y no solamente es el hecho de que mi hijo ahora esté trabajando acá en la empresa, ¿ya? Sino es la mentalidad con la que tienen. Yo tengo dos hijos más, tengo Juan Pablo, David y Rebeca, y los dos desde sus áreas están más o menos haciendo lo que estamos hablando acá, en alguna forma, como psicóloga o como ciencia de datos, psicóloga mi hija y ciencia de datos. Entonces no es un tema ajeno a nosotros el servicio, digamos, y eso viene de familia, ¿no? Mi padre, etcétera, eso es un tema, el legado, yo creo que estoy siguiendo un legado de mi padre, con las oportunidades que tuvo él y yo pude aprender, y he seguido en esta área. Mi padre lo hacía con banca, ¿ya? Entonces, si tú te pones a ver, no es tanto la actividad, sino el principio que gobierna esa actividad, los valores que están ahí. Y eso es lo más importante de transmitir, porque mañana tú puedes hacer lo que sea, pero si tienes esos valores, eso va a poder trascender y vas a poder impactar, ¿no? La vida es corta.
es corta y cada segundo, cada minuto cuenta, ¿ya? Y tenemos que impactar mucho. Qué hermoso. Y hermosísimo. Y para mí, ya la última pregunta para cerrar. Hablas de valores, hablas de personas, hablas de mejorar los procesos, entendiendo que hay cosas que están en la mesa, simplemente es que hay que moverlas. ¿Cómo han manejado desde el ordeño la parte cultural, todo lo que es la parte interna? Porque si bien es cierto, creo que todas las personas que somos fieles al ordeño, al propósito, eh, vemos y palpamos día a día digamos, las acciones positivas que ustedes como organización han hecho. Pero ¿cómo lo viven a nivel interno? Porque claro, no es sencillo liderar personas. A veces entre colegas decimos que liderarse uno mismo es complejo y liderar a otras personas es complejo. Entonces, ¿cómo el ordeño basa sus valores o cómo viven los valores dentro de la cultura interna? ¿Ya? Vivimos con emoción, siempre, ¿sí? Tratamos siempre de cruzar esta idea, ¿no? Y el ser una empresa B, que es una forma de aclarar todo esto que hemos hablado, tú le pones en 3 palabras. Y eso es lo que a mí me encantó de Sistema B. Cuando mi hijo Juan Pablo me dijo, entremos a esto, a medir lo que hacemos, yo era sobradísimo. Entonces, claro, hagamos esto, hacemos rápido. ¿Qué va? Qué difícil, 2 años tratando de sacar el certificado y no podíamos. Entonces eso nos obligó a hacer muchas cosas y a medir muchas cosas. Y eso a la gente le gusta. Y a la gente, a toda la gente que colabora con nosotros, tiene que gustarle mucho esta parte humana. Si no, simplemente no calza. Y sale, pero la gente que calza es gente que lo hace con una pasión brutal, porque estamos siempre innovando en diferentes cosas, ¿no? Siempre innovando en temas que son productivos, pero que llevan a la mejora comunitaria, a la mejora social. Entonces es eso, ¿no? Hay que vivir y vivir con ejemplo. Hay un lema que nosotros tenemos en la empresa que es en una propaganda de la marca True Sale, que a mí me encanta porque se coge dice, ¿de qué sirve crecer si no crecemos juntos? ¿Ya? Y eso es fenomenal porque es así. Y hay otros principios con los que nos manejamos nosotros que son principios muy, muy fuertes. Y uno es, no hagas a nadie lo que no te gusta que te hicieran a ti. ¿Sí? Es el primer principio. Y el otro es, haz el bien sin mirar a quién. Con esos 2 principios nos movemos en todo, ¿ya? Y funcionan perfecto, porque si ustedes se ponen a ver, aplica a todo, ¿ya? Y sirve de empuje para todos. Y yo solamente por honor al tiempo voy a ser ahora como la maestra de cierre, pero sin dejar de agradecerte, porque creo que tú has hablado muchísimo de comunidad, has hablado de liderar de manera conjunta. Esa parte de crecer juntos no es lo mismo que crecer solos. Creo que dice mucho de tu liderazgo. Y creo que Cosechando a propósito es un espacio que lo comenzamos a idear así como qué título le ponemos a esto. Y creo que el cierre es tal como tú lo has mencionado, ese poder cerrar, poder cosechar eso que construyes y que construyes en comunidad. Así que te agradecemos enormemente porque nosotros creo que tanto la Carito y yo nos vamos fortalecidas, nos vamos súper inspiradas de tu legado. Y creo que para eso son estos espacios, ¿no? Aquí en Entrega Impacto lo que buscamos es generar esta comunidad de buenas noticias, de que el sector privado se puede unir. Somos 3 empresas distintas y muchas veces nos preguntan qué hacemos colaborando juntas. Y creo que aquí hay una respuesta clara
de por qué estamos colaborando juntos y por qué sabemos que esto tiene un fin poderoso. Y es mandar un mensaje súper disruptivo, ¿no? Sentarnos a comunicar esto, que lo puedes hacer tú en un espacio con un medio de comunicación, que no es lo mismo que sentarnos aquí los tres y replantearnos cómo estamos viendo el Ecuador y cómo construimos desde el sector privado, creo que es nuestro gran aporte. Y tener líderes como tú, creo que siempre ayudan a que haya un mejor Ecuador y que nos replanteemos a que podemos crecer juntos. Qué Muchísimas gracias. fantástico. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Sí. querido Juan Pablo.